Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ventana Cultural UMAC por las pantallas de UMAC TV. Como en cada entrega, queremos invitarlos a ver y disfrutar este compilado de creaciones audiovisuales nacidas en la universidad durante la época de pandemia. Y también a conocer a sus diferentes gestores culturales y parte del equipo que dio vida y participó de esta iniciativa virtual. Arrancamos de inmediato con el ciclo Cuentera Austral y el relato de hoy que se titula El pequeño Nicolás, escrito y narrado por Verónica Soto Durán, que es una invitación a grandes y chicos y que nos sumerge en las celebraciones navideñas del mes de diciembre. El cuento que les voy a contar ahora es sobre Nicolás, un niño muy especial que nació en el día de Navidad. Cuando el viejito Pascuero no era viejito, no era adulto, cuando el viejito Pascuero no era joven, era un niño como tú. Él tenía amigos, tenía amigas. ¿Y saben qué? Tenía una mascota. ¿Saben quién es su mascota? Un reno. Un reno. ¿Y saben cómo se llama su reno? Rodolfo, muy bien. Se llama Rodolfo. Nicolás, con su reno, les encantaba jugar en la nieve. Jugaban haciendo monitos de nieve. Jugaban tirándose de la colina. Jugaban también haciendo guerrita de nieve. La pasaban muy bien. También tenían otros amigos. De repente se juntaban muchos amigos y amigas. Y cuando ya tenían mucho frío de jugar en la nieve, se entraban a la casa de Nicolás y la mamá de Nicolás, ¿saben qué hacía? Ella preparaba chocolate caliente y les preparaba unas ricas galletitas para todos sus amigos. A los amigos y amigas de Nicolás les encantaba ir a la casa de Nicolás porque la mamá le preparaba galletitas y también el papá era muy divertido. Les decía: niños, ¿quieren que los lleve a dar una vuelta en trineo? Y todos decían ¡sí! Se subían al trineo y el papá de Nicolás los tiraba por la colina, los paseaba de un lado hacia otro. Los niños la pasaban increíble. Un día
¿Saben lo que pasó? Nicolás se fue a dormir a su pieza y escuchó cómo su papá y su mamá conversaban. Decían, el señor Juanito y la señora María tienen el techo roto. ¿Qué tal si se la arreglamos? Sí, muy buena idea, decía la mamá. Mañana podemos ir con un martillo, con clavos, y le arreglamos el techo a don Juan y a doña María para que así no tengan frío. Nicolás, aunque estaba durmiendo, escuchaba todo lo que decía su mamá y su papá. ¿Y saben lo que él pensaba? Qué buenos que son mis papás. Van a ayudar a una persona. Son generosos. No era lo único que los papás de Nicolás hacían. También, cuando tenían personas, vecinos que tenían mucha hambre y no tenían dinero para comprar comida, ellos buscaban papas, buscaban zanahorias, buscaban carnecita, buscaban acelga y hacían una gran olla muy grande y les llevaban comida a cada uno de los vecinos que no tenían que comer. Nicolás estaba orgulloso de sus padres porque eran generosos. Él decía, qué suerte que tengo de tener estos padres. Pasó el tiempo y Nicolás fue creciendo. Los amigos de Nicolás también crecieron junto a él, pero los papás de Nicolás se fueron poniendo cada vez más viejitos y más cansados. Entonces Nicolás dijo, ahora es mi turno, yo tengo que ayudar. Mis papás me enseñaron que hay que ser solidario, hay que ser generoso, hay que darles comida a la gente cuando tiene hambre, hay que darles abrigo a la gente cuando tiene frío. Yo me voy a juntar con mis amigos y voy a empezar a imitar a mi papá. Se juntó con sus amigos y entre todos hicieron una gran olla común en donde pudieron darle comida a toda la gente. Pero se dieron cuenta de una cosa. Había una niña que cojeaba. Nicolás le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué cojeas tanto? La niña le dijo, es que mis zapatos me quedan apretados. Nicolás se reunió con sus amigos y le preguntó qué podían hacer. A los amigos se les ocurrió, ¿qué tal si fabricamos unos zapatos y se los regalamos a la niña? Sí, encontró Nicolás que era muy buena idea. Y fue así como empezaron a hacer zapatos. Otro día había una niña jugando con una muñeca, pero la muñeca le faltaba un brazo, tenía la cara un poquito aplastada. Y a Nicolás se le ocurrió hablar con sus amigos. Fueron a reunirse, conversaron y decidieron fabricar juguetes. Y así fue creciendo la idea. Fabricaban juguetes para hacer a todos los niños felices. Y cuando llegaba la época de Navidad, día en el que también nació Nicolás, ellos repartían estos juguetes a todos los niños. Eran hechos por ellos, eran hechos de madera. Pero ¿saben el regalo más importante que Nicolás valoraba más? Era el ejemplo que le dio su papá y su mamá, de ser generoso, de ayudar a otros niños, de ayudar a otras personas, de ayudar a otros ancianos cuando tenían frío. Por eso, ahora, Nicolás se transformó en el que conocemos hoy como el viejito Pascuero. Pero ¿saben qué? El viejito Pascuero está un poquito triste, ¿saben por qué? Porque ha recibido algunas cartas y ¿saben lo que dice? Yo quiero una pelota, yo quiero una muñeca, yo quiero un PlayStation, yo quiero un celular, yo quiero una tablet, yo quiero un monopatín. Piden muchas cosas. Un solo niño ha llegado a pedir como 10 cosas. ¿Y saben lo que pasa? Que hay niños en el mundo y en estos momentos en nuestro país que tal vez no reciban ningún regalo.
Entonces por eso, lo que él les dice es que hay que dejar de pensar en yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. ¿Qué tal si pensamos en nosotros? ¿Qué tal si en la carta que le mandamos al viejito Pascuero le pedimos que todos los niños tengan amor? El amor que yo encontré de regalo en esta cajita. Y colorín colorado, esta historia de Navidad aquí se ha terminado. Entramos a la escena musical de la mano de esta hermosa interpretación de la obra Guara, a cargo del grupo Ensamble Bodegón y dirigido por el profesor de guitarra clásica del Conservatorio de Música, Gonzalo Cáceres Mora. Con Juan Francisco Vidal en la composición, la pieza rescata las melodías populares de las lanchas, danzas que se insertan en la tradición religiosa de la zona del Valle del Choapa, utilizadas específicamente para las alojadas realizadas para la Virgen del Carmen.
Ventana Cultural, UMAC, se caracteriza igualmente por incorporar las voces de quienes se han insertado en los últimos años en la gestión del desarrollo cultural y artístico a nivel universitario. Y uno de estos profesionales es quien dirige hoy el coro de la Universidad de Magallanes. Nos referimos al maestro Nicolás Petrovich Rodríguez, quien nos acompaña hoy en este espacio de diálogo desde el auditorio de Ernesto Livasic, que ha sido testigo de innumerables presentaciones, tanto del coro, del conservatorio y de toda la actividad cultural que, por supuesto, hace la universidad. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias, Ángela, por esta invitación. Bien, lo hablábamos un poco detrás de cámara, cómo ha sido la experiencia de haber llevado adelante este programa que abrió el espacio virtual a las expresiones Ventana Cultural UMAC. A partir del año 2020 me comentabas que fuiste uno de los precursores del nombre, ¿cierto?, de esta iniciativa. Cuéntanos cómo partió esta experiencia. Hay un podcast, hay diferentes iniciativas que también de las cuales también tú fuiste protagonista, Nicolás. Bueno, cuando nos tocó vivir la pandemia y estar confinados en nuestros domicilios, tuvimos el problema de cómo podríamos seguir funcionando la actividad coral. Y entonces empezaron estos podcasts de acercándonos a la música, que fue un desafío bastante interesante, puesto que había que llevar a la comunidad en una época en que todos estábamos muy conflictivos, ¿cierto? Asumiendo una nueva forma de vida de tanto aislamiento. Y entonces la idea fue poder llevar a cada uno de los auditores, ¿cierto?, lo que es la música en forma muy didáctica. Cada programa constaba de presentar un instrumento en el cual se especificaba su historia, de cuándo había aparecido este instrumento en los periodos históricos musicales y cómo había evolucionado. Lo interesante era que uno mostraba el instrumento desde épocas muy antiguas e iba por distintos periodos históricos musicales con distintos estilos musicales, incluso llegando a música de películas, de musicales, incluso de jazz o de rock, para que el público pudiera escuchar los instrumentos a lo largo de la historia y toda su evolución, y que eran utilizados no solamente en una orquesta sinfónica o una orquesta filarmónica, sino que también en agrupaciones de jazz o música de películas. Esa fue la iniciativa y obviamente tuvimos una gran audiencia y fue muy bueno. Hasta el día de hoy nos consultan si vamos a seguir grabando los podcasts y a mí me encantaría seguir, porque realmente fue muy bonita la experiencia de acercarse a todos los radioescuchas, porque era un programa radial en esta época que vivimos de estar confinados. Fue muy interesante la experiencia de poder enseñar y mostrar el mundo de la música desde otro aspecto, de cómo es detrás, de cómo se iba viviendo a través de las épocas, cómo estaban construidos los instrumentos, cómo fue desarrollándose los diferentes mecanismos para llegar a lo que hoy día conocemos como cada uno de los instrumentos, que no eran así siglos atrás. Incursionar en estas nuevas narrativas, ¿qué desafíos implicó a nivel, profesional en tu caso, pero también del equipo que en ese entonces estaba impulsando una iniciativa que a la vez era producto de una emergencia que estábamos viviendo y que nos obligó a ocupar los espacios virtuales en todas sus dimensiones? Lo principal, el primer desafío era cómo hacer un programa que fuera entretenido, que el público se entusiasmara en escucharlo y que fuera cercano, que fuera familiar, que fuera didáctico. Entonces, a mí me gusta mucho hacer radio y programas, y dije, bueno, aquí está una faceta que hace años que no hacía, y entonces el desafío fue poder también buscar música que a las personas la pudieran identificar, que les fueran familiares, y descubrir cómo eso había sido compuesto o cómo había sido tratado los instrumentos. Entonces era un desafío bastante grande poder ser algo ameno, cercano, y que las personas le pudiera quedar en su memoria, en su recuerdo, y les sirviera como una parte de aprendizaje desde otro punto de vista, desde de la música. Perfecto. Nicolás, ¿qué significó para ti como, digamos, protagonista y también parte de este proyecto que es Ventana Cultural, finalmente buscar espacios en lo virtual? ¿Qué reflexión te trae, qué opinión te trae y qué es lo que debería hacer el público hoy día en adelante para recibir este tipo de contenido? Si bien quedaron atrás, llegaron para quedarse. Bueno, la gracia de hoy día de la tecnología es que esto queda. ¿Ah? Y algo muy especial fue que hay que usar los recursos tecnológicos actuales. O sea,
las sociedades se van evolucionando, se van adaptando, el ser humano también tiene esta plasticidad. Y entonces poder hacer este programa pudimos utilizar, ¿cierto?, las tecnologías, adaptarnos a nuevas tecnologías y abarcar algo que no se había hecho antes. Poder dar un nuevo espacio, ¿cierto?, a través de Ventana Cultural, que cuando propuse el nombre Ventana Cultural tiene una significancia muy, muy especial, porque generalmente muchas actividades se hacen entre cuatro paredes, y, por ejemplo, los ensayos de los coros, de las orquestas, y uno en un concierto como en este escenario o en otro puede ver una hora de música, pero no se sabe que detrás de eso hay quizás 3 meses de trabajo. Ahora, cuando hablo de la ventana, es que la ventana uno puede ver desde adentro hacia afuera, pero también se puede ver desde afuera hacia adentro. Entonces, es un nexo comunicador, ¿cierto?, de unión que uno se hace visible tanto lo externo como lo interno. Y en esta situación fue interesante poder mostrar lo que la universidad tenía en sus distintas áreas, porque participaron el equipo de teatro, ¿cierto?, el folclore, la misma orquesta sinfónica de la universidad, el coro. Entonces, mostrar todos los detalles de cómo se estaba haciendo internamente los trabajos y compartirlo mucho más abiertamente con el público, y que el público pudiera ver, ¿cierto?, a través de esta ventana qué es lo que ocurría al interior. Fue mostrar toda la iniciativa que tiene nuestra universidad en cuanto a lo cultural, en todas sus gamas, ¿cierto?, que implica la cultura, hacia el público. Entonces se hace una retroalimentación y también se fomenta esta unión de la vinculación con el medio, de la extensión entre el público, entre la comunidad de Punta Arenas y la universidad. Entonces eso fue algo muy, muy eficaz y muy provechoso para uno como profesional. Perfecto. Gracias, Nicolás. Nos gustaría seguir hablando, pero por un tema de tiempo vamos a dejarlo hasta acá. Muchísimas gracias por habernos compartido tu experiencia, por supuesto también esta reflexión necesaria también para llevarle ahora a los televidentes todos estos contenidos que los estamos reviviendo a través del canal cultural del UMAC. Y lo bueno que a través de esto el público se puede enterar y nos puede aún más todavía apoyar, asistir. Todos los conciertos que da los distintos elencos de la universidad son gratuitos, abiertos a todo público. Entonces ya nos podemos estar más en contacto, sabiendo que todavía existe Ventana Cultural, ahora ya no en el caso mío de los podcasts, que esperamos alguna vez lo podamos retomar, pero pueden conocer obviamente toda la actividad cultural, que es totalmente gratuita, de la universidad hacia la comunidad de Punta Arenas, y que nos pueden acompañar en cada uno de los conciertos, de las obras de teatro, del folclore, de la orquesta sinfónica de la universidad y como también del coro de nuestra universidad. Así es, Nicolás. Muchas gracias por esa invitación, porque Ventana Cultural sigue viva. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángela. Bien, ahora iniciamos luego de esta conversación, desde aquí del Auditorio Néstor Livasich, el recorrido por la memoria, y damos paso a nuestra sección del Museo del Recuerdo y su museo virtual, hoy dedicada a un objeto de gran significado histórico. Nos referimos a la campana de la misión salesiana de San Rafael en Isla Dawson. Querida comunidad, les damos la más cordial bienvenida al Museo del Recuerdo. Hoy estamos aquí nuevamente para presentarles un recorrido virtual en tiempos de cuarentena. Mi nombre es Rodrigo González Vivar y seré su guía. El objeto seleccionado para el día de hoy es nada más y nada menos que la campana de la misión San Rafael. A continuación, haremos un recorrido histórico en donde les presentaremos las características históricas y atributos patrimoniales de esta campana. Entonces, iniciemos el recorrido. Primero que todo, señalarles que esta campana está ubicada en la sección que está al aire libre del Museo del Recuerdo, pues como sabemos bien, nuestro museo consta de pabellones que tienen objetos históricos en su interior, y también hay una zona exterior al aire libre en donde hay carruajes, carretas, y es allí donde se ubica esta campana, justamente al frente de la cochera Alberto Florí. Pues vamos a situarnos geográficamente. La misión de San Rafael fue instalada en esta isla, Isla Dawson, y inició sus actividades, en este caso misioneras, en 1889 con la acción de las misiones salesianas. Esta misión
que funcionó entre 1889 y 1911, duró prácticamente 22 años, de los cuales pasaron centenares de indígenas de esta zona, incluyendo Cahuéscar, Selknam e incluso Yaganes. Digo incluso debido a la lejanía geográfica, pero también hay registros de que hubo presencia del pueblo Yagán en esta misión. Esta es una vista desde el muelle, en la entrada, que corresponde a una postal. Por eso quise presentárselas aquí en el inicio de este recorrido, porque esta era la primera impresión de los visitantes que llegaban a la misión. Entonces, la isla Dawson, que se ubicaba en el corazón del estrecho de Magallanes, es una de las islas más grandes del territorio. La misión de San Rafael se ubicaba aquí, en la bahía de Puerto Harris. En la bahía Harris, perdón. Como podemos ver en este mapa, la misión de San Rafael se ubicó en Bahía Harris, y en la parte norte de la isla, en Punta San Valentín, se ubicó la misión del Buen Pastor, que fue otra misión salesiana que se creó posteriormente y funcionó en paralelo a la misión de San Rafael. De acuerdo a los registros del historiador Mateo Martinich, esta isla en un comienzo se denominó Isla San Pablo, probablemente por la expedición de Pedro Sarmiento de Gamboa. Posteriormente, en el siglo XIX, cuando llega la expedición hidrográfica británica, aparece la figura del hidrógrafo Philip Parker King, quien en la campaña de 1826 y 1827 logra finalmente colocar en la cartografía el nombre de Isla Dawson, probablemente en memoria de su compatriota el comandante L.S. Dawson, pues era una tradición colocar nombres de otros marinos a la toponimia que iban describiendo. También vemos que posteriormente los misioneros le preguntan a los Selknam cómo se denominaba la isla y ellos le decían Arská, que sería una traducción al occidental, al español, algo así como allá lejos. Pero eso es igualmente un poco incierto, ya que es una interpretación fonética y probablemente se debe escribir de otra manera, pero por el momento nos quedamos también con ese nombre. Aquí vemos un dibujo al óleo que hizo Philip Parker King de Isla Dawson, donde se puede apreciar una nave occidental y además un grupo de fueguinos que está al borde de una costa, además de unas canoas. De acuerdo a los registros arqueológicos, se ha logrado determinar que en la isla hay presencia humana, de ocupación humana, de al menos hace 4.000 años antes del presente, que corresponde a presencia de instrumentos y vestigios, así como huesos, puntas de flecha, y les puedo recomendar este artículo que está en Google, lo pueden googlear, se llama Una encrucijada de caminos, el poblamiento de la isla Dawson, estrecho de Magallanes, de las investigadoras Dominique Legupil, Marianne Christensen y Flavia Morelo. Esta publicación fue hecha en nuestra revista Magallania, de la Universidad de Magallanes. Pero volvamos a la misión. Entonces, ¿por qué se creó la misión de San Rafael? Vamos a ver que hay un contexto de violencia durante el proceso de colonización en la Patagonia y en Tierra del Fuego. Esta fotografía corresponde al álbum fotográfico de Julius Popper, que está explorando, comillas, en Tierra del Fuego y se topa con un grupo de fueguinos. También aparece el discurso de la barbarie, de que estos pueblos son incivilizados y que por ende hay que sacarlos, hay que desplazarlos. Incluso
de acuerdo a lo que plantea Darwin en un comienzo, no son seres humanos, y de allí que se apoya desde las ciencias sociales el darwinismo social, que considera que hay, culturalmente hablando, hay razas superiores y otras inferiores, lo que permitió escenas como la que vemos acá, de montaje de espectáculo de zoológicos humanos, de circo de fenómenos, etc. Entonces hubo un desarraigo territorial donde vemos que los grupos de fueguinos y fueguinas, tanto individuos como familias, son sacados de su territorio, y por sobre todo el interés soberano nacional, que en tanto en Chile como en Argentina estaban interesados en dar una ocupación para el provecho económico y también para ejercer la soberanía nacional. Pero lamentablemente los pueblos originarios que ya habitaban este territorio no estaban incluidos en los planes nacionales de ambos países. Ante toda esta contingencia que ocurría en Tierra del Fuego, donde ya circulaban por todo el mundo las noticias de matanzas y vejámenes hacia los pueblos fueguinos y patagónicos, es que aparece la figura de los salesianos. Esta orden religiosa, creada en Italia, crea su primera expedición de viaje en donde envían a un grupo de salesianos a América. Esta foto es la foto oficial de esta salida, en donde van a llegar a Argentina en primera instancia y van a partir el año 1875, en donde vemos las figuras de Juan Cagliero, vemos la figura de Don Bosco y particularmente la figura de José Fagnano, que va a estar con mucho protagonismo aquí en la zona de Magallanes. Entonces, una vez que llega Fagnano a Punta Arenas, aproximadamente en 1887, va a tomar contacto con las diversas autoridades civiles, políticas, para poder consultar sobre la situación que viven los pueblos originarios frente a las matanzas y frente a todas las tragedias que están ocurriendo. Finalmente logra contactarse con el ministro del presidente José Manuel Balmaceda y logran una concesión por 20 años de la isla Dawson para que se cree allí una misión en donde ellos se van a responsabilizar de la educación y de la evangelización de estos pueblos fueguinos para poder insertarlos a la sociedad occidental. Es así que se emite un decreto en 1890 que dice así: que hay conveniencia en que el Estado favorezca y estimule a empresas que tengan por objeto civilizar a los indígenas de Tierra del Fuego, que a más de los fines humanitarios también se contribuye a facilitar la colonización de tan apartados territorios de la República, que la propuesta mencionada no impone al fisco gravamen de ninguna clase. Monseñor Fagnano tuvo que ser bastante ágil en esta jugada, por así decirlo, porque la isla, que tiene más de 100.000 hectáreas, que incluyen estepa y bosque, ya había sido objeto de propuestas económicas por parte de empresas y colonos locales. Pero la isla finalmente es cedida a los salesianos para que puedan establecer su misión allí. Entonces podemos ver un extracto de la crónica de los misioneros salesianos que está incluida en el libro de Fernando Aliaga, que va a estar citado al final en nuestra bibliografía. Y dice así: el 3 de febrero de 1889 se embarca en la goleta Fueguina, yendo al frente de la expedición fundadora de la misión en la isla Dawson. Desembarca en Bahía Willis. El equipo humano estaba integrado por el padre Antonio Ferrero, el coadjutor Juan Bautista Silvestro, 11 hombres contratados y un capataz. Por otra parte, transportaba 13 vacas, un toro, 3 caballos y 20 ovejas, con los que pensaba comenzar
una crianza de ganado que autoabasteciera de carne a la misión. Primero llegaron a Bahía Willis, pero como el agua era muy baja, se fueron después a Puerto Harris porque ahí podrían construir un puerto. Instalados ya en Bahía Harris, comenzó el proceso misional, en donde mientras van construyendo, van también a la misma vez atrayendo a los indígenas que merodeaban la zona, que en un comienzo fueron Cahuéscar y posteriormente comienzan a sumar contingentes Yagán y Selknam. De acuerdo a lo planteado por la investigadora Estrada, ella plantea que muchos de los indígenas accedieron a ser evangelizados, pero no por convicción, sino por conveniencia, ya que de esa forma mantenían buenas relaciones con los misioneros, lograban que intercedieran por ellos ante el Estado y puertas adentro conservaban su cultura. Previo a los misioneros salesianos ya se habían instalado misioneros anglicanos, pero más bien en la zona más austral, en la zona de Ushuaia, por ejemplo, en las cercanías de Ushuaia, allí ya estaban instalados los anglicanos, y en la zona del Cabo de Hornos, en general. Entonces vemos que ya tenemos el inicio de la misión, donde se pueden apreciar la casa principal, que va a ser casa iglesia, y las primeras casitas que van a ser para los fueguinos y fueguinas que comenzaban a llegar poco a poco. Vemos que algunas casas tienen techo y otras les sacaban el techo porque como hacían fogatas al medio, estaban acostumbrados a que sus viviendas no tuvieran techo. Por ende les sacaban todo el techo para que pueda salir todo el humo que salía de sus fogatas. Ya en esta fotografía vemos que está mejor la situación de la misión. En este caso hay una fotografía de la orquesta de niños. Y vemos que en la capilla, que es esta de acá, la capilla principal, aún es pequeña, pero posteriormente se va a ampliar. En 1894 se informó que esta capilla ya estaba terminada, solo faltaba el campanario. Al lado de esta capilla se va a construir una torre. La torre de la iglesia medía 22 metros de altura, domina toda la población y el estrecho. En ella pronto se colocará un juego de campanas y un reloj, que ya han sido encargados expresamente a Europa. Entonces vamos a ver que la misión de San Rafael va a verse más o menos así. Esta postal, que está en mis manos, puede mostrarnos cómo aquí ya se ve el torreón principal construido, en donde en esta fotografía se aclara el espacio en el cual va a ser colocada la campana, justamente debajo del reloj. Y aquí podemos ver ya la fachada de la iglesia y vemos a todas las familias e individuos Selknam, donde se ven tanto adultos como niños. Para 1901, la capilla ya contaba con el campanario. El día domingo 27 de junio fue inaugurada la nueva capilla. La campana fue tocada a fiesta y el director de la misión, esta vez Bartolomé Pistone, se puso las ropas sagradas. Debió haber sido todo un evento la inauguración de esta capilla. Aquí vemos un plano de la misión de San Rafael que fue construido y planificado por el padre Juan Bernabé. Entonces vemos que en el centro, con forma de cruz, está la capilla. En el número 2 están las habitaciones de los salesianos. El número 3 es la escuela, laboratorio y dormitorio de niños. El espacio número 4 es un lugar de recreación. En el número 5 está la panadería. En el número 6 está la casa del profesor de música. El número 7 es el cortijo, o lo equivalente a una vivienda rural. En el número 8 están las habitaciones de las hijas de María Auxiliadora. En el número 9
estaban las casas de las viudas. En el número 10 estaba la escuela, laboratorio y dormitorio de las niñas. En el número 11 estaba el hospital. En el número 12 estaba el almacén general donde se guardaban los víveres. En el número 13 estaba el matadero. En el número 14 estaba el establo. En el número 15 estaba el cementerio. Y en el número 16 estaba el muelle de pasajeros. Posteriormente se va a construir un aserradero. Y ese aserradero va a tener otro muelle que va a estar en esta zona del río. Aquí se puede ver el aserradero del cual les estoy hablando y una línea que transporta la madera y que a la vez se colocaba por varios kilómetros hacia el interior del bosque, en donde funcionaba una especie de tren, un trencito muy pequeño. Y aquí se puede ver cómo ha crecido la misión en general. Entonces ya vamos a tener claro al menos 4 ejes que son fundamentales para el funcionamiento dentro de la misión. Primero, cuando los fueguinos y fueguinas llegaban a la misión, tenían que ser instruidos con las reglas de la misión, que incluía la higiene y la convivencia. Además, tenían que aceptar la educación elemental, tanto en lenguaje como matemáticas, geografía y religión. Las personas adultas tenían que aceptar el proceso de civilización, en donde incluía trabajar, conformar una familia, casarse, ¿cierto? Cumpliendo los votos sagrados de acuerdo a la religión católica, y además tener una formación ciudadana. Y culturalmente se les enseñaba música y artes manuales. Pero, ¿cuál es el rol que cumplía la campana? Aquí vamos a ver que para las mujeres el día comenzaba con un toque de campana a las 6 o 7 de la mañana. A partir de las 9 de la mañana tenían que hacer las reglas higiénicas del baño y peinado. El toque de campana significaba que debían desplazarse al taller de labores. Aquí vemos un grupo de mujeres que está trabajando en el hilado de ropa y que era principalmente para ellos mismos, donde surcían su ropa además para tanto las mujeres como para los hombres, asimismo como para los misioneros y misioneras. Además, se confeccionaban artículos que eran vendidos a los barcos que pasaban por el sector, y aquí podemos ver 2 artículos que permanecen en el Museo Salesiano Mayorino Borgatello, que son consideradas como manualidades, artesanías, por así decirlo. En el caso de los hombres, el día también comenzaba con un toque de campana, a las 6 o 7 de la mañana. No se cuentan con antecedentes exactos que permitan reconocer el horario de trabajo de los hombres, aunque sí es posible determinar que la jornada laboral habría estado organizada en función de 3 modos de marcar el inicio y término de ella. Por una parte, el toque de campana por la mañana, y además todo quedaba señalado de acuerdo a sus labores que tenían que hacer, que estaban vinculados a trabajos de estancia, en este caso de ganadería, o bien, por ejemplo, en el aserradero. Aquí vemos un grupo de fueguinos que les están enseñando labores en el aserradero. Vemos un grupo de hombres que les enseñan, y además la presencia de los salesianos que están supervisando constantemente el accionar de la misión en general. Otro elemento significativo es que en ellas hay una puesta en escena. Nos referimos a las campanas. Las campanas anunciaban que todos debían ir caminando hacia la iglesia. La modalidad de la procesión fue una costumbre que siempre se mantuvo. Entonces tenemos que imaginarnos que el toque de campana, de esta gran campana, marcaba las actividades que debían realizar los fueguinos y fueguinas que estaban dentro de la misión. Eran señales prácticamente. Aquí vemos una fotografía de qué es lo que pasaba con la educación musical de los niños varones.
Y en el caso de las niñas, los talleres de bordado y de otras actividades que estaban relacionadas con acciones domésticas. Al toque de la campana de clase, todas se ponían en fila y todas entraban a clase. Todas se ponían en fila y todas entraban a clase con Sor Antonieta, que era su maestra. Se levantaban cuando tocaba la campana los salesianos para empezar la meditación. Sor Antonieta venía a llamarnos para ir a misa. Oían la Santa Misa acompañada de las oraciones. Comulgaban todas las que tenían comunión. Este es un extracto de Sor Herminia Sánchez, una hija de María Auxiliadora que estuvo allí en la misión entre 1895 y 1900 aproximadamente. Aquí vemos una de las fotografías más conocidas de la misión de San Rafael, que fue tomada en 1899 y es una de las más importantes porque aquí se puede ver en este grupo de gente occidental la presencia del presidente Federico Errázuriz, quien vino a el Estrecho de Magallanes, a Punta Arenas, para dar el Estrecho de Magallanes con el presidente argentino Julio Roca, debido a que de esta manera se consolidaba el Tratado de Fronteras firmado en 1881 entre Chile y Argentina. Además podemos ver aquí la presencia del ex gobernador Manuel Señoret. Entonces vemos que el grupo de fueguinos y fueguinas fueron transformados en la misión de San Rafael para poder ser adaptados a la ciudad occidental. En el caso de las mujeres, a la servidumbre. En el caso de los varones, también fueron enviados a trabajos industriales, a trabajos en el campo y trabajos menores, labores menores en general. Entonces vemos que finalmente el 23 de septiembre de 1911 la misión cerró. Y aquí hay una pequeña descripción del el cierre de la misión, en donde se remataron la mayoría de los objetos materiales de la misión y se plantea que todo fue guardado en cajones, incluyendo el reloj y las campanas. Todo se pone en un galpón junto a la playa. Entonces aquí vemos que en este proceso el campanario grande de la misión San Rafael, que le mostramos en nuestro museo, fue comprado por la primera compañía de bomberos a los salesianos, y los salesianos en la misión de Isla Dawson instalaron campanas más pequeñas, pues esta campana era demasiado grande, y posteriormente esta campana fue utilizada aquí en Punta Arenas para dar aviso de alarma de fuego. Entonces, esta campana, la verdad que ha tenido una historia, ha sido testigo de muchas cosas de la misión, por sobre todo, y también de los incendios. Entonces, aquí les dejo, como corresponde, la bibliografía utilizada en esta información, en este recorrido, en donde agradezco el trabajo de Carolina Odone, quien en su momento nos colaboró en el museo, facilitándonos su tesis de doctorado que realizó sobre la misión de San Rafael, de donde se lograron sacar la mayoría de las citas que vemos aquí en este recorrido, porque ella misma investigó los cuadernos de la misión San Rafael. Entonces, querida comunidad, con esta información hemos concluido nuestro recorrido. Esperamos que les haya gustado y cualquier duda, consulta, observación nos pueden comentar y seguimos comunicados por esta vía. Un abrazo fraterno y a cuidarse de esta pandemia que aún no ha cesado. Muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Adiós.
Para cerrar esta entrega queremos invitarlos a escuchar y ver la canción Muerte, compuesta por Jorge Risco e interpretada por él junto a las y los integrantes de la agrupación folclórica de la Universidad de Magallanes, AFU-UMAC. El tema es parte de la obra ¿Quién se robó tu sonrisa?, dedicado a la memoria de los pueblos originarios australes. Estoy esperándote y el miedo me hará llorar. Estruendos recorren mi ser, anunciando mi atardecer. Te llevas mi cuerpo y queda mi alma. Espíritus viajarán por senderos andados. Estoy esperándote y el miedo me hará llorar. Estruendos recorren mi ser, anunciando mi atardecer. Te llevas mi cuerpo y queda mi alma. Espíritus viajarán por senderos andados. Asesina extranjera que se adueña del pasado para explicar el futuro. El castigo llegará, lo sentencio con la muerte. Un disparo que atraviesa la historia que no olvida. Estoy esperándote y el miedo me hará llorar. Estruendos recorren mi ser, anunciando mi atardecer. Te llevas mi cuerpo y queda mi alma. Espíritus viajarán por senderos andados. La mirada complaciente asesina extranjera que se adueña del pasado para explicar el futuro. El castigo llegará, lo sentencio con la muerte. Un disparo que atraviesa la historia que no olvida.
asesina extranjera que se adueña del pasado para explicar el futuro. El castigo llegará, lo sentencio con la muerte, un disparo que atraviesa la historia que no olvida. Bien, gracias una vez más por habernos acompañado en esta Ventana Cultural UMAG, una vitrina a las artes, los patrimonios y la vida saludable desde el sur austral de Chile. Desde el campus central de la Universidad de Magallanes nos despedimos y nos vemos el próximo viernes a las 20 horas por UMAG TV.